y muy cómodo ahora en recibir a un amigo, ¿no? Es el ingeniero Mauricio Becchi, que es consultor en eficiencia energética, energía renovable, mantenimiento industrial, y es un apasionado de los temas que aborda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Miguel Ángel, gracias por recibirme. No, gracias Muy bien, ¿Bien? muy bien. El tema de energía, al margen de lo que pasó con las tarifas y demás, pero ¿comprendemos realmente la dimensión del problema de la energía en los ciudadanos? ¿Qué opinás vos? Yo creo que la mayoría de la gente no tiene idea. Es poco duro decirlo así, pero supongámoslo de esta forma. Desde 1860, que apareció ese atajo, yo le digo, que es el petróleo, después empezamos a consumir gas también, pero siempre es un hidrocarburo, antes carbón mineral también es un hidrocarburo. Nos encontramos con algo tan fácil, tan simple, que toda nuestra sociedad está montada a través de ese consumo. Si en algún momento en el mundo se cortara esa provisión, el mundo se pararía. Sería como esas películas que viste que quedan todos se apaga la luz. Se apaga la luz, o sea, y no hay ninguna sociedad que pueda andar. Imagínate más todavía. Vos podés decir, bueno, pero volvemos al carro, volvemos a esto. Imagínate Buenos Aires sin carros queriendo volver al carro. O sea, no existe esa posibilidad. Sí. Entonces creo que la gente no tiene conciencia que está hablando algo grave y que lo tiene que cuidar muy bien y tiene más valor que el dinero en el banco. ¿Sabés por qué? Porque la energía es el dinero y la plata la representa. Claro. Hay una forma de decirlo, ¿no? Creo que con eso más o menos te das una idea de que no tenemos conciencia. Precisamente si vamos a lo que nos pasó como argentinos, yo te diría que los últimos 10 años, con las subvenciones, y no hago una crítica a las subvenciones, el problema es cómo nos manejamos y resulta, lo que hicimos fue agotar la reserva que teníamos, derrochando la energía en la forma más increíble. Ahora, yo estaba, esto nos lleva un poquito directamente también a los valores, ¿no? Pero estaba escuchando ayer un dato muy importante, que es oficial, que cuando se produjeron, porque todo viene desde Buenos Aires, ¿no? A nosotros no nos han tenido en cuenta desde muchos años sí, atrás. Totalmente. Que el 85% de la gente había pagado la factura. Sí, bueno, ahora vamos al tema de la factura, ¿no? El problema es que cuando nosotros nos comparamos, nosotros durante muchos años no estuvimos ahí, o cada vez la tarifa se congeló o aumentó muy poquito. Cristina quiso aumentarla hace un tiempo, ya también tuvo sus problemas, si lo miramos desde ese punto de vista. Y naturalmente, como se congeló, fuimos consumiendo cada vez más. Ahora la gente consciente que hay un valor razonable que tiene que pagar, y la factura no era exorbitante. Yo te cuento algo que es una experiencia personal. En un momento determinado veo en algún medio una factura de DEN, por ejemplo, que dice, mira, son 3.000 y pico de pesos. Y entonces alguien comenta, mira, un pobre jubilado que cobra 4.000 de mínima, no puede pagar esto. Y después finalmente me encuentro, empiezo a buscar el número y encuentro un valor como 2.750 kilovatios. Digo, esos son 10 familias. Uno tendría que averiguar qué es lo que pasó, digamos, con eso. Eso es para mí el gran error del gobierno. Si me preguntaba qué ha sucedido, no lo supo comunicar. O sea, te informa, pero no lo supo explicar. Y el mismo ministro, digamos, de Energía, no lo supo explicar. Y lo digo en los términos tales que, si yo me siento y te digo algo primero, que lo divulgo a través del periodismo, para que se dejen hablar de plata solamente, que digan, mira, dígame si algo es distinto, pero el kilovatio sale tanto. Una familia tipo, por ejemplo, de pobres recursos, puede consumir 150, 200 kilovatios por mes. Una persona normal, digamos una familia normal de clase media, puede consumir razonablemente 300 kilovatios por mes. Y te vas a encontrar con una factura en 300 que no va a exceder seguramente los 500 pesos, los 400 pesos, ¿te das cuenta? Pero la pregunta es, cuando luego lo pones en términos de pesos, en esos casos especiales que son el otro 20%, anda a saber qué particularidad hay, pero eso no está explicado, y vos lo viste, nunca en los medios ese tema se trató de esa forma, se trató en términos de plata, o sea, yo consumo lo que quiero y no puedo pagar tanto, ¿viste? Consumiendo lo que da confort a una familia, en realidad la factura no ser cara. No es tanto, y ¿sabés por qué? Porque a nivel internacional, y aún así, perdón, me equivoco, a nivel latinoamericano, para no irnos a Europa, aún así, no llegamos a los valores que los demás están pagando. O sea, yo le hago un cargo al gobierno que se manejó muy bestialmente. O sea, antes que la gente o la oposición, se manejó muy bestialmente. Yo lo veo de esa forma. Ahora, ¿tenemos capacidad para producir, para
Si normalizamos el consumo, ¿tenemos posibilidad de producir para que ese consumo se sustente o hay que seguir generando mucha más energía? No, yo no te quiero decir que no excedimos demasiado el consumo. O sea, nosotros cuando asumió este gobierno teníamos una capacidad instalada de 22.000 megavatios. Hoy día hizo instalaciones nuevas, hay cerca de 32.000. Nosotros seguimos ese consumo en una proporción más o menos, por eso sí dicen en este momento todavía falta, pero no había una cultura de razonabilidad del consumo. Y te doy un ejemplo, algo que explica eso es que cuando vos vas al supermercado te encontrás con que hay pequeñas estufitas eléctricas. En ninguna parte del mundo se privilegia, por más que estás limitado, se privilegia el uso del gas por una cuestión térmica de eficiencia que una estufita eléctrica. Pero la estufita eléctrica es la cosa más eficiente que hay como estufita eléctrica. Pero cuando subís la red eléctrica y llegaste a la central que consume gas, te das cuenta que te llega solo la mitad en promedio o hasta mucho menos de la mitad. Entonces conviene quemar directamente gas. Entonces la apariencia de eso te está demostrando las asimetrías tremendas que hay en el mercado. Seguramente con una razonabilidad, sin cambiar la vida, digamos, de la sociedad, tal vez no con 32, con 28.000 sería suficiente y no estaríamos en crisis, ¿no? Un ejemplo que te doy es el siguiente. En junio, así a nivel anual, se mide en forma estacional, por primera vez el consumo de energía cayó. Pero no te estoy hablando del comercial o industrial, que sería un caso que se puede explicar de la actividad. Bajó la domiciliaria. Quiere decir que esa amenaza algo cambió hizo controlar la actitud de la gente, ¿no? Ahora, ¿qué recursos con qué recursos debería contar el país para intentar acercarse a la normalización de la producción de energía? Porque ahora tenemos el problema fundamentalmente del gas ahora, porque hemos atravesado un invierno bastante duro, pero va a llegar el verano y va a venir la contrapartida, que va a ser la energía eléctrica. Y muy ajustada la vamos a tener, Miguel, porque es el problema. De pronto, estamos hablando ahora nosotros nos vamos para un lado de otro tema, porque esto es muy complejo. El problema de todo esto es el siguiente. Cuando asume el gobierno de Kirchner, nosotros estábamos exportando energía por un valor de cerca de 3.000, 4.000 millones de dólares al año. Nosotros vendíamos energía porque nos sobraba. Claro, y ahora estamos comprando, ponerle por 5.000, por 6.000, sumar los dos y tenemos un déficit de 6.000 millones. Ahí está el problema. El problema en realidad es una cuestión de economía. Ahora, cuando ellos quieren cerrar las cuentas, se encuentran con que tienen que emitir, pero a su vez eso tiene otra contraparte. Si yo compro algo al exterior, lo voy a comprar en dólares, tampoco en pesos, no emito para ellos. O sea, es complejo desde el punto de vista económico. O sea, una palabra, yo la energía que consumo la tengo que ahorrar, en una palabra, y aunque yo tengo que manejarla adecuadamente y trabajar en relación con el exterior, vendo, no vendo y qué sé yo. Ahora, ¿por qué tanta diferencia ha habido siempre y sigue estando? Esto se ventiló muy poco dentro de la discusión, en la diferencia de lo que pagaba Buenos Aires y el Gran Buenos Aires con lo que pagaba el resto del país. Yo te tengo que decir una palabra que queda fea, pero es una chantada total. Ha sido siempre una chantada. Vos vas a Buenos Aires y cuando te acercás al Gran Buenos Aires te cobra el 10% menos la nafta, eso siempre se va a mirar así. Es un ejemplo, todo este proceso de subvención, y no se dice mucho eso, ha servido no para subvencionar a los pobres, ¿entendés? Te voy a decir algo más, por ejemplo en el transporte. En el transporte, por ejemplo, de colectivos que queman gasoil. En un momento determinado empezó a aumentar el gasoil porque había inflación, pasó de 2 pesos a 15 de ahí, ahora cerca de 20, qué sé yo. Entonces, ¿qué sucedió? La idea que acompañaron muchas municipalidades fue multiplicar la cantidad de colectivos, porque el negocio se convirtió en no transportar gente, se convirtió en hacer viaje, ¿me entendés? Y el sistema en general se prestó a eso. O sea, ¿por qué? Porque en algún momento el modelo era el consumo, y realmente yo creo que el modelo no es el consumo, ¿verdad? Que el consumo parece ser el único que empuja a la clase más relegada, y por eso la gente más relegada necesita eso. Pero tiene que haber atrás de todo eso algo que se llama productividad. Ahora, permitime hacerte esta pregunta. ¿Qué porcentaje del país tiene la provisión de gas por tubería? Porque está el resto que se tiene que manejar con los precios de las garrafas, que son exorbitantes, ¿no? Yo creo que el precio bueno, ahí está el otro problema. El de la garrafa seguramente está pagando 10 veces lo que paga un porteño, o tal vez 20. Ese es el tema. Lo que pasa es que la garrafa tiene asociada a otro problema, que el gas licuado, que es de la garrafa, que no es gas por línea, gas natural,
no se produce prácticamente el país y se importa. Y después tiene que tener en cuenta que la parte logística no viene por un tubo, viene en una garrafa que la hay que transportar, que hay mucho intermediario, qué sé yo, y el precio es exorbitante. Y eso el gobierno no lo puede mejorar. La única solución es que todo el mundo tenga gas natural por red, ¿no? Éramos grandes exportadores de gas. Pero claro, está claro que estamos haciendo esto lo estamos complicando un poco, pero te repito una anécdota simple para ver qué nos pasó. Cuando sube este gobierno, el gobierno anterior, perdón, nosotros teníamos, ya de la época de Menem se privatizó la red distribuidora, entonces hubo empresas que colocaron un gasoducto a Chile, otro que pusieron un gasoducto a Uruguay. Entonces le estábamos exportando gas a Chile, estábamos exportando a Uruguay. Todavía no estamos comprando Bolivia, se estaba pensando colocar el gasoducto. Fue pasando el tiempo, fue aumentando nuestro consumo, pero los pozos gasíferos que teníamos se van agotando. Ajá. O sea, se van agotando. Tiene una vida útil, ¿no? Claro, entonces vos apurás la explotación, pero si vos la apurás demasiado, también apurás el tiempo, que se te va achicando el tiempo que queda. Entonces pasó el tiempo, hasta que un buen momento nos encontramos que llegó un invierno frío, y faltaba gas. Entonces, a pesar de que había un contrato y se habrá pagado las penalizaciones correspondientes, les tuvimos que cortar el gas a Chile, que no tienen gas. Así que imagínate a la gente de Santiago, sobre todo, nosotros nos quejamos, cómo le arruinamos la vida a esa gente. Claro. Por otro lado, después le cortamos con el otro gasoducto a Uruguay. Al poco tiempo suceden dos cosas, o sea, los uruguayos se arreglaron comprando gas natural licuado y regasificándolo. Por otro lado, los chilenos hicieron lo mismo, porque no tienen y tienen que vivir. Pero llegó un momento donde nos encontramos con problemas, entonces esos dos gasoductos que eran para se exportar... invirtieron. Claro, fíjate qué complejo. Empezamos a comprar gas a través de esos gasoductos de gas que estos dos países no producen, y no nos alcanzó. Entonces después, ¿qué nos sucedió? Comenzamos nosotros también a comprar gas de gas natural licuado que traíamos de Trinidad y Tobago, y poníamos estación, no teníamos estación regasificada, sino gastábamos plata como loco en un barco en Bahía Blanca. Los que llegaron, ¿no? Porque dicen que hay algunos que se han quedado esa es otra historia. A la deriva, por ahí. Es cierto. Y vos sabés qué, y eso no alcanzó. ¿Y por qué no alcanzó? Porque entonces ya empezó a notarse cada vez las limitaciones que imponía el sistema de distribución, porque no podía transportar tantas cantidades de las tuberías de gas, ¿no? Y entonces tuvieron que empezar a colocar un barco de gas natural y un regasificador que compraban en Escobar, claro, cerca del Gran Buenos Aires. Entonces, fíjate que todo esto te muestra una gran cantidad de desequilibrio. Mauricio, y volviendo un poco a la energía, creo que uno de los centros más importantes del mundo está en la Patagonia, generador de energía por un viento estable en los 14 kilómetros permanentes. Sí, en realidad la Patagonia, por lo que yo entiendo, es el mejor yacimiento de energía eólica del mundo. O sea, eso está demostrado, y creo porque tiene zonas con una, más allá del nivel de viento mínimo que se espera, en esos lugares con una permanencia en el tiempo, creo que cerca del 42 o 45%. Los países bálticos que están trabajando el 30, 32, sí, y tiene muy buen viento. O sea que nosotros tenemos una situación en ese aspecto privilegiada. Decía que podrían generar unos 2.000 gigavatios, más o menos. Yo creo que no hay límite. O sea, yo creo que puede ser mucho más que eso. O sea, si vos me preguntas a mí, ¿Argentina podría sustentarse con energía eólica al consumo, a la capacidad necesaria actual? Y se podría, pero hay que ver una gran cantidad de infraestructura que hay que montar, ¿no? Claro. Pero técnicamente, como fuente de energía, sí se podría. Pero uno tiene que considerar... Y esa es una energía limpia, sin polución. Claro, totalmente. Digamos, la única polución que se considera en un sistema así es el momento de fabricación, que evidentemente la fábrica, al fabricar el sistema de energía eólica, emite. Sí, sí. Pero después tiene 20 años de servicio que es cero, no hay ninguna contaminación. Porque además hay una ley que establece que hay que llegar a un cierto porcentaje al final de este año con energía no renovable. Claro, yo cuando alguien me habla de eso digo, mira, fíjate vos que es complicado, porque nosotros creemos a veces que todo el mundo en el tema, usemos el ejemplo de la energía eólica, tiene todas las vacatadas, me refiero que la tiene clara. El único país en el mundo que yo los envidio, los alemanes, ¿no?, que tienen todo ordenado
y no están trabajando para qué van a hacer mañana, no están trabajando para lo que el año que viene, están definiendo cosas del futuro a 20, 30 años que después cumplen, ¿ves? Que después cumplen. A mí me resulta asombroso y una situación que envidio, porque nosotros cuando miramos qué no ha pasado en los últimos años, es difícil que encontrar una persona en la República Argentina que te hable de los próximos 20 años a nivel de gobierno. Están hablando de las coyunturas que los tiene atrapados y ahorcados, pero no podemos cambiar eso, te lo digo con una compasión. Porque Alemania, fíjate vos qué simple, pasó lo del accidente de energía nuclear en Japón. Japón decidieron parar y ahora decidieron reseguir. Pero los alemanes dijeron, no, nosotros para el año 2020 no queremos más ninguna de las centrales. No renovaron ninguna de las que tenía y les quedan 8. Y saben que al 2020 van a morir. Y dicen que para el 2050 quieren prácticamente todo en base a energía renovable. Y están trabajando en eso. Y un ejemplo, el único país que, por ejemplo, el año pasado llegó en un momento determinado, o sea, en un momento determinado que son los días festivos, que más del 50% de la energía que se consume es de origen básicamente renovable. Yo te diría eólico y fotovoltaico, los dos. Sí. Pero es una cosa de loco. Te digo algo más que te puede interesar. Fíjate el caso de China y fíjate el caso de Estados Unidos. La mayoría de la gente está equivocada, cree que los alemanes, que es un país, son los que generan más energía. Pero Estados Unidos, en la época de Bush, después del fracaso que tuvieron con Irak, que fueron prácticamente a buscar una colonia petrolera, él, que no había hecho absolutamente nada, empezó a trabajar en energía eólica. Y ahora en el mundo te encontrás que China tiene casi la mitad de la producción de energía eólica del mundo, la capacidad instalada, y Estados Unidos, en 5 años, el que le sigue atrás lo pasó a todo, cambió su estrategia. Mientras tanto, los alemanes ya venían de antes y vienen firmes en esa y cumplen lo que prometen. Estaba leyendo ayer, justamente, en una edición online de uno de los diarios, una presentación que ha hecho, a ver, corregime si es equivocado, una asociación de ingenieros ambientalistas pidiendo que no se construyan, no sé en qué etapa, si estará en proyecto, en construcción, 2 usinas hidroeléctricas en el sur, una que iba a ser denominada con el nombre del expresidente Kirchner, dos en esas condiciones. ¿Qué sabes de eso? No, yo no me acuerdo los nombres y más o menos... Zepernik es una. Recuerdo, sí, pero yo digo, no recuerdo los nombres, recuerdo más o menos la localización, pero... digamos, nada es gratis y siempre hay un problema. Si vos decís me voy a escapar un poquito y te digo, pensá por un momento a Yacyretá, que inundaron una gran zona y hasta sacaron ciudades. El cambio que hicieron con Yacyretá en una zona de mucha vida, digamos, biológica, qué sé yo, es espectacularmente más grande que cualquiera de estas, por ejemplo. Ahora, en los lugares que se dan estas situaciones, son lugares que prácticamente no hay gente, abandonado, viste, de lugares erosionados, que no hay mucha vegetación, qué sé yo, y es un problema de equilibrio. Así, ¿qué pienso yo? Yo pienso que eso, independientemente que tengo una visión ambientalista, que eso y tiene que seguir adelante, o sea, eso. Ahora, no, ellos piden rotundamente que directamente se pare con las obras. Simultáneamente apoyamos la evolución de la central atómica de Lima. ¿Ves? Es un poco raro, ¿no? Será el mismo grupo, a lo mejor, no lo sé, pero qué contradicción, ¿no? Eso. No, yo te entiendo que piden que se pare, pero es el problema mentalista, que la mayoría de los ambientalistas son pasionales, qué sé yo. Es como si vos me dijeras, te comento algo, la sociedad, una sociedad ambientalista en Buenos Aires. Entonces Macri se decide, y no estoy hablando bien de Macri, estoy hablando de la situación, decide poner el Metrobús, y va a terminar con un montón de plantas que son viejas. Entonces la sociedad ambientalista esta de Buenos Aires decide que esas plantas hace un movimiento bárbaro, llenó la calle y todo lo demás. Y yo te hago una pregunta, hay que distinguir entre lo que es un parque, ¿cómo se llama? Un bosque natural, un bosque nativo que le dicen. Fíjate qué interesante es esto, ¿no? De lo que es, por ejemplo, algo antropogénico, o sea, porque un árbol que pusiste en Buenos Aires no estuvo ahí, se lo pusiste vos como persona, o sea, así como pusiste ese, lo único que te piden es que sacaste uno y pongas dos en otro lado, nada más, no tiene esa connotación histórica. ¿Y sabés por qué los bosques nativos son tan importantes? En Estados Unidos, por ejemplo, cuando lo estaban
raleando, no había forma de en el Parlamento parar lo que estaban haciendo con la destrucción de los bosques, hasta que alguien presentó la realidad. Buscó qué animales había en el bosque. Y había animales que tenían un gran valor en la emoción de la sociedad que representaban Estados Unidos, por ejemplo. Entonces dijeron, si terminamos con los bosques, nos vamos a quedar sin estos animales. Y ahí está el problema. En los bosques nativos, vos no estás volteando un árbol por el árbol mismo, porque después puede crecer, está destruyendo la biodiversidad, que todo lo que tiene asociado. El equilibrio. Claro. Hablando de usinas en el sur, hoy lo comentábamos con Ricardo fuera de micrófono. Sabido es que hay una obra que en este momento está suspendida, está en un periodo de auditoría, que era con la construcción de una central eléctrica con carbón de Río Turbio. Justamente en Río Turbio está y según las informaciones que hay, primero el carbón que produce la mina no alcanzaría ni para una cuarta parte de lo que necesita anualmente la planta, y después el carbón, la calidad del carbón. Es un carbón muy joven. Sí, es exacto. Se transforma en ceniza. De eso, Mauricio? Es exacto. A mí una vez me tocó hablar con un político y me decía qué opinaba. Digo, era una charla así informal. Y le decía yo, mira, en la Argentina no tenemos carbón. Y entonces él me miró sobrándome y me estaba explicando que todo su proyecto está basado en el carbón. ¿Y de dónde? De Río Turbio. Y yo le contesté de una forma que me miró mal, porque le dije, eso no es carbón. Claro, yo con eso te contesto. O sea, porque es verdad, pero como siempre, es un carbón muy joven, digo, que prácticamente genera mucho residuo, mucho contaminante, que eso funciona, yo no niego, siempre se transforma en ceniza rápidamente. Pero inclusive está muy al sur, cerca de un lugar como la Antártida, si querés, un lugar que todavía hay que tratar de mantenerlo inmaculado, qué sé yo, y no me parece una buena idea. Pero yo creo que esa parte del sur, el Río Turbio, se parece mucho a lo que está sucediendo en algunos lugares de Venezuela. Ahora, bueno, paramos acá. Yo no sé el grado de avance que hay en la construcción. Pero ¿qué hacer? Está prácticamente terminado. Sí. Esto es terminado, está para arrancar la central. Y bueno, y ahora nos damos cuenta que el carbón no sirve, entonces ¿qué hacemos? No, perdón, entendémonos. Yo no te estoy diciendo que no sirve, yo te digo, Bueno, pero por lo menos que no alcanza, Mauricio. No, alcanza también, te digo, yo no apostaría, te dije no apostaría ese tipo de carbón. Ahora ya lo hiciste, no sé qué hacemos, pero falta algún... Pero se puede transformar pero faltan algún ingrediente en nuestra charla, o sea, que es la siguiente. Primero, esa mina... digamos, la asistencia de carbón sobran para poder producir energía con esa turbina, ¿no? Con esas máquinas, qué sé yo, 100 años, ponele, o 30, 40 años, o sea que carbón hay, ¿me entendés? Si ese carbón puede funcionar de nuevo, ese carbón puede funcionar, o sea, no quiero decirte otra cosa, puede funcionar, tiene aptitudes, inclusive la caldera de la central, que es de lecho fluidizado, se llama, fue diseñado para operar bien con ese carbón, un costo más elevado, lo que quiera, pero está bien diseñado desde ese punto de vista la central. Lo que sucede es que cuando hubo un accidente, que vos te recordás, que quedaron como 30 mineros atrapados, pusieron determinadas normas de seguridad que correspondía, y desde entonces se ha politizado un poco el funcionamiento de las minas. Entonces la mina no está en condiciones de producir, por lo que yo entiendo, ni el 10% del carbón que haría falta por año para poder consumir. Entonces la pregunta es, tenés que cambiar, pero si vos sabés que la mina esa no es demasiado prometedora, la pregunta es, ¿lo hacé? Lo que se hizo fue antes, instalando esa central de carbón. Vamos a terminar importando. Claro, pero para tratar de defender un grupo de gente que estaba viviendo, que estaba ahí, yo lo entiendo eso, pero creo que la alternativa posiblemente habría que buscar. Pero las consecuencias se pagan a la larga. Y sí, ahora nos encontramos en una situación donde están tratando de modificar la caldera para quemar o fuel oil o que quemar gas, digamos. O sea, se puede modificar. Es una parte. Ahora, para quemar gas, tengo entendido que tendrían que tender un gasoducto, que no tienen. Y bueno, por eso te digo, ahora la pregunta es, si nos pasan todas estas cosas, la pregunta, ¿cómo fue la planificación? O sea, no hubo una planificación razonable, fue todo impulso por actitudes sociales, todo lo demás, que están bien, pero hay que planificar, hay que razonar. Dentro de nuestra plataforma, que ahora se ha expandido además en el sur, ¿podemos poner energía eólica? ¿O son inversiones que no alcanzaríamos a hacer? No, yo te hago una pregunta, o sea, ¿por qué pondríamos energía eólica? Yo sí creo que sí, pero la pregunta es ¿por qué pondríamos energía eólica si todavía no usamos la Tierra, el continente? Yo creo que sí, podríamos, pero claro, pero después hay otras cosas interesantes, por ejemplo,
en Puerto Madryn ahí está lo que une la isla, que no es una isla, con el continente. Hay un puente que se llama Istmo Ameghino. ¿Me seguí? Sí, sí. Y en esa zona las mareas son, o sea que la marea es un efecto de la gravitación, y la diferencia de la marea. luna, lo genera la luna. Esa diferencia de niveles, por ejemplo, son muy grandes. En Francia, en otras partes del mundo son muy pocas, se aprovechan, pero nosotros en el sur tenemos eso también, tenemos una de las mayores diferencias de marea. En la misma península de Valdés, es un lugar donde vos ves ambas formas del mar, ¿no? Pero te digo, ¿por qué el istmo? Porque en esa unión te forma un golfo para un lado, para arriba, y un golfo para el otro lado. Lo que vos necesitas de alguna forma es una especie de cerramiento, no para formar una diferencia de nivel, para que el agua que genere, pero para que el agua pase por las turbinas, por los generadores, para que funcione, y tenés otra oportunidad. Hay un montón, pero en esto, la energía renovable, vos tenés que entender que hay algo que razonar. Hasta que el status quo del petróleo no empezó a venirse abajo en alguna medida, costó mucho, avanzar. Hoy día la energía renovable, por ejemplo, Macri en este momento está sacando de licitación por 1000 megavatios de energía renovable. No había sucedido antes. Fue mérito de Macri, sí, la onda, pero en el fondo hay un cambio internacional, porque hay algo que no te dije, que es interesante. El año 2014 pasó algo que para la mayoría pasó desapercibido, y que tiene que ver con lo de China, que te dije que son los primeros generadores eólicos, y Estados Unidos el segundo. Pasó algo que pasó desapercibido, que cayó en alguna medida el precio del petróleo a nivel internacional. Y vos dirás, ¿por qué cayó el consumo? No, ese año por primera vez hubo un quiebre importantísimo en la historia de lo que se apuesta en las renovables, que fue que el mundo por primera vez invirtió más en energía renovable de generación eléctrica que energía térmica convencional. Ese dato es un dato clave que después te puede hacer explicar un montón de cosas, que es una de las razones por las que nosotros estamos hablando en este momento de este tema. Bien, acaban de escuchar ustedes al ingeniero Mauricio Becchi, que es un amigo de este programa y que seguramente va a volver en otra oportunidad, hablándonos de temas que son realmente para nosotros totalmente desconocidos y en los cuales tenemos que tener opinión para poder acompañar todas aquellas cosas que se hagan bien, que ojalá se hagan bien. Gracias, Mauricio, por haber venido. No, muchas gracias a vos por haberme invitado. Gracias, Mauricio.